Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero a veces la historia no se escribe, se teje. Mi abuelo Sísifo me enseñó que desafiar a los dioses requiere dos cosas: valor y astucia. Si solo tienes valor, eres un mártir, pero si tienes astucia, serás un superviviente. Hoy os hablaré de alguien que tuvo el valor más puro, pero a quien le faltó la astucia para esconder su verdad. Una chica que no vivía en un palacio, sino entre tintes y polvo. Alguien que cometió el error imperdonable de colocar un espejo frente al rostro de una diosa. Su nombre era Aracne. Y esta es la historia de cómo la verdad trató de ser silenciada. Aracne no era una princesa caprichosa. Huérfana de madre, era hija de Idmón, un tintorero de Colofón, y vivía en Ipepa, modesta ciudad del reino de Lidia en Asia Menor. Su don no vino de una cuna de oro, sino de años de disciplina, dedos sangrantes y de una obsesión solitaria por la perfección. Su arte era tan sublime que las ninfas venían del río Pactolo y bajaban de los montes Tmolos solo para verla trabajar. Tal era su destreza en el arte del tejido. Decían que debía ser la alumna más aventajada de la diosa Atenea, que tal destreza solo podía ser un regalo divino. Mirad sus manos, no parecen humanas, sino guiadas por la propia Atenea. Cada hilo que toca se convierte en río, en estrella, en destino. ¿Cómo puede una hija de la tierra, humilde entre los humildes, tejer con tal perfección? Sin duda, la diosa ha puesto su soplo en ella. ¿Un regalo? Nadie guió mis manos cuando sangraban. Nadie me enseñó a mezclar el púrpura. Mi madre murió siendo yo niña. Mi maestra ha sido el esfuerzo. Si Atenea quiere reclamar mi arte como suyo, que baje y lo demuestre. Yo no le debo nada a nadie. Que se enfrente conmigo la mismísima diosa Palas Atenea. A nada me negaré si me vence. Pero eso es blasfemia. No era blasfemia. Era la reivindicación del mérito frente al privilegio. Pero en un mundo gobernado por ególatras inmortales, la verdad es la ofensa más peligrosa. Que se enfrente conmigo la mismísima diosa Palas Atenea. A nada me negaré si me vence. Ten cuidado, niña. La vejez me ha dado experiencia. Busca la fama entre los mortales, pero cede ante la diosa. Pide perdón por tus palabras, y ella, que es misericordiosa, te perdonará.
Guarda tus consejos para quien tenga miedo. A mí me basta con mi propia sensatez. Si la diosa es tan grande, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no viene ella en persona? ¿Por qué evita esta contienda? Que el mejor tejido decida la verdad. Aquí me tienes. Soy la diosa Palas Atenea. El juicio ha comenzado. Atenea tejió el esplendor divino. En su tela los 12 olímpicos brillaban en su majestad. Tejió el orden del cosmos, su victoria sobre Poseidón por el patronazgo de Atenas. Y en las esquinas, como advertencia, tejió a los mortales que osaron desafiarlos, convertidos en montañas, en grullas, en la nada absoluta. Era propaganda divina, perfecta, aterradora. Pero Aracne tejió la crónica negra del Olimpo. No había respeto en sus hilos, solo memoria. Tejió a Zeus engañando a Europa como un toro, a Leda bajo las alas del cisne, a Danae bajo la lluvia de oro. Cada hilo era una denuncia, cada nudo una acusación de abuso de poder. Y la peor parte siempre se la llevaban las mujeres. Pero la imagen central fue su sentencia de muerte. Serás maldita para siempre. Aracne se atrevió a tejer lo que nadie nombraba. Tejió el templo profanado. Tejió a Medusa, no como el monstruo que todos temían, sino como la sacerdotisa que fue forzada y resultó castigada por su señora. Tú, mocosa insolente, ¿cómo sabes tú eso? ¿Cómo te atreves? Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. No fue la envidia por la técnica. El trabajo de Aracne era perfecto. Ni la envidia misma podría haberle encontrado un fallo. Atenea vio su propio pecado reflejado en la tela. Vio su fracaso. Vio la injusticia que había cometido contra Medusa, expuesta para que el entero mundo la juzgara. Y la culpa de un dios, siempre se convierte en violencia. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Yo os traje el orden y la civilización. Yo os implanté las semillas de la destreza en vuestros cerebros de simio. Sin mí, todavía estaríais en cuevas vistiendo pieles de bestias sin curtir. Aracne, tendida en el suelo, miró a la diosa y entendió la lección demasiado tarde. Ni el mérito ni la verdad importan frente al poder absoluto. Presa del pánico y la desesperación, prefirió la oscuridad de la muerte a la luz de la tiranía. Se ató una cuerda alrededor del cuello, buscando el alivio del final. Pero Atenea no iba a permitirle una salida fácil. La piedad de los dioses es más cruel que su ira. No mereces morir, necia. Eso sería un escape. ¿Tú quieres tejer? Pues tejerás.
Vivirás, sí, pero colgarás para siempre. Tú y toda tu descendencia tejeréis en las sombras, donde nadie admire vuestro arte, donde vuestros hilos solo causen repulsa. Invoco los poderes de la diosa Hécate. Aracne tuvo la técnica de un dios, pero la ingenuidad de un mortal. Creyó que la verdad era un escudo, cuando en realidad es un arma que si no la sabes blandir, te corta a ti mismo. Mi abuelo decía que para influir en la mentalidad de los hombres y evitar desafiar a los dioses, hay que transformar el orgullo en devoción. Los hombres y los dioses no soportan el orgullo desnudo, pero lo adoran cuando se les sirve en bandeja de humildad. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo. Estoy consagrada a la diosa Atenea y soy su más humilde servidora.